Estamos en Razón y Justicia, un programa de difusión del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Y les comentaba yo que este curso básico de hermenéutica y latín jurídico iniciará el 1 de septiembre de este año 2020. Nuestros teléfonos, se los repito, es 38 23 25 35 y 38 54 43 15. O bien, póngase en comunicación con nosotros para darle mayor información a contacto@ideg.edu.mx o bien a nuestra página de internet, que usted la puede visitar, www.ideg.edu.mx. Y pues esta tarde, como yo les había dicho, estamos realmente encantados de la visita de José Manuel Jiménez Vázquez, quien es un especialista en la lingüística, un especialista también en lo que es el latín jurídico. Y yo hace un momento te comentaba, José Manuel Jiménez, este curso básico que vamos a tener el 1 de septiembre en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, ¿en qué consiste? Va a ser un curso interesante. Lo diseñé de tal manera, claro que su nombre lo dice, es básico, lo diseñé de tal manera que pudiésemos divertirnos y aprender jugando. Y aprender a aprender, porque también es importante desaprender algunas cosas para utilizar estas nuevas categorías de lenguaje, que pareciera, fíjense qué interesante, pareciera que son categorías viejas, pero no. Para nosotros son totalmente categorías nuevas, son más abstractas, son más sintéticas, con poquito se dice mucho, distinto a lo del español. Y por ello, qué importante es, en mi opinión, lo que les voy ahorita a compartir es exactamente el curso que cómo se va a llevar, pero va a ser de manera lúdica, el modo va a estar divertido, vamos a aprender viendo. O sea, el latín no es para enfadar. No es para enfadar, claro que no, al contrario. El latín es hasta para disfrutarlo en una buena comida y a veces sacarte un buen latinazo. Claro. Y hasta disfrutarlo con la familia, y entender la raíz, que es muy interesante de lo que nosotros somos. Fíjate que ahora que lo dices en una conversación de sacar así un latinazgo, pero de ahí se armó la plática y el café entre colegas, porque alguien le dijo a otro, te falta humildad. Y el otro le dice, pero humildad. Y dice, sí, claro, porque la humildad es algo que viene de la palabra misma, que es humus. El humus es la tierra, y solo en la tierra se puede ser fértil. Y en la fertilidad se da el conocimiento. Y ahí, en toda la tarde, empezamos a hablar de la importancia de la humildad, pero a raíz de la etimología. Sí, claro. Y la palabra de humus, que es la raíz exactamente de humildad, también es la raíz de humanidad, que se emparenta. Entonces, ¿quién es el más humano? El que es más humilde. Y fíjate qué interesante. ¿De dónde vendrá o cuál será la raíz de la palabra sabiduría? Y fíjate, es muy interesante. Nada más voy a decir la traducción. La raíz de la palabra sabiduría, pero esa es una tarea para que usted lo empiece a buscar en casita. La raíz de la palabra sabiduría tiene que ver con saborear, con sabor. Y entonces, ¿quién es sabio? Es aquel, fíjense, que sabe disfrutar de cada instante, de cada momento, de cada probada. Saborear la vida, distinto al erudito. El sabio disfruta, goza. Y eso es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros pretendemos con este curso básico es que tú disfrutes, que goces, que saborees lo que hablas, lo que dices, lo que platicas, que vivas cada momento. Eso es ser sabio. Claro, entendiendo que las palabras también tienen fuertes cargas emocionales. Claro. Cada palabra que tú utilizas tiene una emoción. Sí. Y hay que comprender y entender que la palabra tiene una fuerza. Sí, claro. Y saberla utilizar en el momento preciso, en el momento adecuado. Qué interesante. A mí me encantan unas palabras que a mí siempre me han llenado mucho, y es una frase latina, sursum corda, que significa levanta el corazón. Ponlo en su lugar, levanta el corazón, sursum corda. Viene, la palabra corda es corazón, de cor cordis, cordialidad. Concordia. Concordia. Paz. Concord. Concord.
bien, exactamente, y viene exactamente de la misma raíz, y tenemos que empezar a buscarle, y eso lo vas a lograr hacer tú. Claro, cuando vivas este curso, lo vas hasta disfrutar cada palabrita, y entonces viene el entendimiento total de esa palabrita. Y dices, mira qué palabra, yo no entendía esto. Y no solamente el conocimiento de la raíz etimológica o el origen latino, sino además todo el concepto que tiene que ver con concordia. En un país como el que nos movemos ahorita, tan débil exactamente de relaciones empáticas, sociales, políticas y hasta religiosas, ¿por qué no decirlo? Tan débil en muchos aspectos de inteligencia emocional, que pareciera que ya hay más tribus o más bandos que otra cosa. Creo que esta palabra de concordia. Y entonces ahí es donde podríamos nosotros pensar, entonces, ¿cuál es el corazón de México? Cor cordis, cor cordis. ¿Qué latido tiene México? Y el latido que tiene México, para allá debiésemos de estar todos. Debiésemos de buscar la unidad, la unitas, et veritas, et via, la unidad, la verdad y el camino para encontrarnos con ese corazón latente de ese México que nos está exigiendo que todos vayamos hacia el mismo rumbo. Pero bueno, ¿cuál es el rumbo más adecuado? Concordia. El que nos ayude a encontrar el latido del corazón mexicano. Y entonces estamos hablando de una palabra, de todo el significado que tiene una palabra, cor cordis. Y la cordialidad. ¿Qué palabra tan bonita? Cordialidad significa que yo estoy contigo desde el corazón. Y viene del latín cor cordis, que es una tercera declinación. Veremos las declinaciones, pero vamos a partir también de la sintaxis, que eso se me hace muy interesante. Es bueno comenzar la sintaxis viendo el significado. Concordancia, fíjate qué interesante. También vamos a ver la concordancia dentro de la sintaxis. Posteriormente, es interesante ver la concordancia de un verbo con el sujeto, de un verbo con el sustantivo, de un sustantivo con otro sustantivo, del sustantivo predicativo y predictivo con el nombre al que se refiere. Luego del adjetivo atributivo, la concordancia con el sustantivo, del adjetivo predictivo también con el sustantivo, del pronombre relativo con su antecedente. Cuando vengas al curso vas a ir entendiendo todo esto que estoy hablando, que es maravilloso. Y cómo de aquí, de este curso, mínimo tienes que salir leyendo latín, mínimo, leyendo y claro, y lo vas a lograr. Y en 4 clases, máximo en 4 clases lo vas a lograr. Te aseguro que vas a salir leyendo latín. Y qué importante también para nosotros los abogados, no solamente la concordancia ad sensum, al sentido, porque también es importante que, fíjate, ya vamos a, esto es por latín, concordancia ad sensum, es decir, que el corazón esté realmente vinculado e integrado con el sentido que se le esté dando a una oración. Y ahí, para que haya concordancia ad sensum, se necesita que tengamos bien claro el lugar, el tiempo, la causa y el modo. ¿A qué le suena todo esto? Exactamente un acta circunstanciada. Pero desde el latín, modo, género, número, caso, lugar, tiempo, todo esto lo vamos a ir conociendo. Vamos a conocer declinaciones, espero, como es algo básico, pues vamos a entrar por lo básico, tal vez la primera y la segunda declinación. Comenzaríamos con Rosa Rosa, luego Dominus Domini, y comenzamos a trabajar ahí. Fíjate qué interesante, dominio, domingo, dominante, viene de latín exactamente, de la segunda declinación, es un sustantivo que es Dominus Domini. El nominativo, que el nominativo significa lo que da el nombre, Dominus, que significa el Señor. Entonces el que tiene el dominio en una propiedad es el Señor. Desde ahí ya podemos empezar a interpretar cosas. Entonces, ¿quién es el amo y señor del que puede tener una propiedad? Habría que investigar quién tiene el dominio o lo que llamamos nosotros posesión. De alguna manera viene del latín Dominus Domini. El domingo, Dominus Domini. Bueno, son palabras interesantes que vamos a ir conociendo. Entraremos, les digo, vamos a ir leyendo de aquí. Vamos, claro, a aprender vocabulario. Desde ahorita te lo digo, la clave de cualquier lenguaje, y no es menos importante porque es la base de todos, pues son las palabras que vamos a ir aprendiendo. El vocabulario que vamos a ir aprendiendo de una manera lúdica, pedagógica,
de una manera interesante, que no se te olviden, y de una manera que lo disfrutes, que lo goces, como si te estuvieras tomando una taza de té o una taza de café. Entonces vamos a aprender vocabulario, y nos vamos a divertir aprendiendo vocabulario. También sería interesante el vocabulario latín-español y español-latín, porque cambia. Tiene una modificación ahí. Vamos a tener lecturas también y vamos a traducir. Vamos a entrar al mundo de la traducción, de la filología. El que traduce traiciona comúnmente, pero si conocemos el origen de la palabra, difícilmente se va a traicionar el lenguaje. Y también vamos a empatar un poquito con la filología. Pero traducir, dicen, traducir es traicionar. Si tú conoces el origen de la palabra, no traicionas nada. Y filología. Filos, estudio, tratado, logos también es estudio, tratado, palabra. Filo quiere decir meterte hasta el fondo. Es que esa es la traducción, ya estoy traicionando. Filos quiere decir meterte hasta el fondo y encontrar el hilo que se teje con el otro hilo. Ese es el sentido, ese es el concepto. Filología. Podríamos decir la filía, el filo, que se confunde mucho con, y hablemos esta palabra, filantropía, se confunde mucho con aquello de que soy amante o soy el amor. Sí, que era, ahora que lo dices, se me ocurría filosofía. Ah, no, claro. ¿No? El amante de la sabiduría. Pitágoras definió a la filosofía, la definió así, como amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría. Así lo definió Pitágoras. Después Aristóteles dará algo más largo y dirá que la filosofía es el estudio de todas las cosas por sus últimas causas. Vamos a trabajar todo esto. Otros dirían que la filosofía era el romance entre Filo y Sofía. Y cada vez que Filo pensaba que había conquistado a Sofía, esta lo rechazaba con un gran desdén. Y Filo tenía otra vez y una vez más que buscar la verdad del amor de Sofía, que nunca la podía alcanzar. Por eso la filosofía siempre es la búsqueda de la verdad. Sí, claro. Y entonces, ¿dónde empieza la filosofía? En el lenguaje latín. Claro que con los griegos, y empezó con los griegos, tales de Mileto, que es el padre de la filosofía. No se puede filosofar si no tienes la capacidad de argumentar. Totalmente de acuerdo. Y el argumento viene exactamente de saber sintaxis, de saber hilar, de saber conocer cuándo va antes una cosa que la otra en cuestiones de palabras. Nietzsche, me hiciste acordar de cómo definía Nietzsche la filosofía. Durante mucho tiempo se decía que la filosofía era la esclava de la teología, sirvancilla theology, era la sirvienta de la teología. Y entonces la filosofía se convertía en la que hacía el aseo en la casa. Friedrich Nietzsche, mi amigo Friedrich Nietzsche, tenía un concepto distinto de lo que era filosofía. ¿Desde cuándo fue tu amigo? Desde antes de que se muriera. Tenía un concepto distinto de filosofía, y lo voy a poner con esta imagen. Él decía, la filosofía no es la sierva de la casa, no es la sirvienta de la casa. La filosofía es la prostituta, la amante que vive exactamente con el patrón y la señora. Dice, a fuerzas el patrón va a voltear a verla. La teología es el patrón, la teología es el dominio de la casa, el dominio, y a fuerzas tenía que verla. Esa es una concepción de teología, teo, Dios, logos tratado. Dios en el centro, totalmente. De la casa. Lo que hablábamos el otro día, comentamos de lo teológico, la teodicea, y también la otra palabra, teodicea significa, teodicea es una materia que estudia exactamente todos los razonamientos para llegar a la existencia de Dios, desde la razón. O sea que el derecho canónico se estudia desde el latín. El derecho canónico está en latín. Todos. De hecho, habría que decirlo, la lengua oficial de la Iglesia Católica sigue siendo hasta el 2020, nuestro año, y tiene como lengua oficial el latín. Lo demás simplemente se permite. Y dice la Sacrosanctum Concilium número 11. Dice, permítase que hablen en lengua vernácula. Pero había una situación que decían el latín clásico, el latín vulgar. ¿El latín se empezó a dividir entonces? Sí, de alguna manera sí, aunque todo el latín es clásico, en su mayoría. Decían latín vulgar porque era el que se comenzó a hablar
en las calles y perdía cierta armonía y equilibrio, porque déjenme decirles que el latín es una de las lenguas que más armonía y equilibrio tiene en todas sus frases y en toda su estructura. Tiene armonía y equilibrio de tipo estético. De hecho, igual que el griego con las prosopopeyas, o sea, tenía que ser perfecto hasta en las palabras. O sea que Cicerón Maravilloso. habló en latín. Claro, Cicerón. Séneca. Y Séneca. Sí. ¿Nos podrás hablar un poco de estas ideas después de esta pausa? Claro que sí. Gracias. Ya regresamos.